Este es el video número 1 de procedimientos en el laboratorio de hematología. En este video vamos a abordar todos los aspectos que debemos de considerar para una correcta elaboración de un extendido sanguíneo y una correcta evaluación de morfología leucocitaria básica. Entonces, un extendido sanguíneo es un examen de sangre que da información acerca del número y de la morfología de las células sanguíneas. A menudo este se hace como parte del conteo de sangre completo, o sea, está dentro de la hematología completa. Su preparación debe de ser muy delgada y transparente. Eh, Está extendida entre dos cristales, los que conocemos como portaobjetos, obtenida de un líquido orgánico espeso o tejido semilíquido o pastoso, que sería la sangre, ¿verdad? Más adelante en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo debe de venir esa sangre, cómo debe estar preparada. La preparación y tinción de un extendido de sangre periférica o de médula ósea es una técnica fundamental en hematología, ya que la información obtenida puede conllevar a, uno, un diagnóstico correcto de una enfermedad. Dos, podemos orientar mucho al clínico para brindar una terapéutica adecuada. Y tres, podemos monitorizar el proceso de recuperación de un paciente. Por experiencia, yo les puedo decir, hay muchas cosas o muchas patologías que realmente no tienen mucho cambio en la hematología, en el conteo como tal, pero en el momento en que yo observo la morfología de las células me puede brindar una información muy importante e incluso yo puedo hacer diagnóstico únicamente con observar el extendido sanguíneo. Por lo tanto, es muy importante que sepamos hacer bien un extendido sanguíneo y que podamos teñir bien las células para poder observar una correcta morfología. Entonces, hablemos un poquito sobre el tipo de muestra o cómo es que yo tengo que extraer la muestra de sangre, con qué tipo de anticoagulante para poder hacer un buen extendido sanguíneo. El anticoagulante utilizado para hematología de rutina tiene que ser el EDTA tripotásico. Puede ser una alternativa el EDTA tripotásico. En la siguiente diapositiva vamos a entrar un poquito más en detalle sobre esto y sobre las ventajas y desventajas, pero el Comité Internacional de Estandarización de Procedimientos de Hematología ya por consenso eh, dice que se debe de utilizar el tripotásico. Entonces hay que ponerle mucho ojo a eso. Las zonas de venopunción, bueno, entonces sabemos que debemos de pinchar en la fosa antecubital de la parte frontal del brazo. Cualquier vena del miembro superior que esté en condiciones de ser utilizada para la extracción puede ser puncionada, pero se prefieren las venas cubital mediana y cefálica. Estas son las que con más frecuencia pinchamos. Y entre ellas, pues, la vena cefálica es la que está más propensa a la formación de hematomas y es la que más, tal vez a la hora de funcionar, puede dolerle al paciente. Lo más importante en la toma de muestra es saber en dónde no debo de funcionar. Y pues las muestras de sangre no deben de extraerse de los miembros en que se hayan colocado vías intravenosas. Por ejemplo, si el paciente en un brazo tiene suero puesto, de esa vena no debo de extraer, debo de evitarla. También tengo que evitar zonas que contengan grandes áreas de cicatrices o quemaduras. También no se debe puncionar nunca a una persona que se le ha realizado una mastectomía, de, se le han quitado ganglios y se le ha quitado la mama. Entonces, de esa zona, de ese brazo, no debo de puncionar. Tampoco debo puncionar zonas con hematomas, por ejemplo, porque, por ejemplo, si es para muestras de coagulación, zonas, venas con hematomas no me sirven. En donde hayan injertos, cánulas vasculares, por ejemplo, o donde tenemos que evitar, pues, también venas trombosadas, poco elásticas. Entonces, eso ya en la práctica, pues, yo vamos a ir agarrando experiencia. Es más, ustedes pasan en un área solo de flebotomía, pero básicamente la muestra, la fase esta preanalítica de escoger qué anticoagulante y de escoger qué sitio de punción me puede definir mucho a la hora de evaluar la morfología de las células.
Bueno, y en esta diapositiva vamos a hablar un poquito sobre los dos anticoagulantes, el EDTA dipotásico y el EDTA tripotásico. Se ha visto que el EDTA dipotásico tiene una menor interferencia en el recuento de plaquetas, de manera que inhibe su aglutinación y por lo tanto disminuye la aparición de la pseudotrombocitopenia inducida por EDTA, producida mayoritariamente por el tripotásico. No quiere decir que el tripotásico no dé este problema, pero se ha visto una menor, se ha visto que con el tripotásico no aparece tanto este problema. También se ha visto que el dipotásico respeta la morfología sanguínea, por lo que permite una demora de hasta 2 horas en la realización del extendido sanguíneo tras la extracción. Si yo trabajara con el tripotásico, tendría que hacerlo inmediatamente, por lo menos que no pase más de 1 hora. También asegura la conservación de las células sanguíneas durante 24 horas si la sangre se mantiene a 4 grados centígrados. En lo personal, yo prefiero no trabajar con sangre que ya ha sido refrigerada, la morfología leucocitaria o la eritrocitaria. De verdad, no funciona. Yo sí tengo muy malas experiencias en eso. No recomiendo para nada utilizar o hacer un extendido sanguíneo de una sangre que ya ha sido refrigerada. Entonces, es preferible llamar al paciente otra vez para obtener una muestra fresca para lo que es morfología leucocitaria y morfología eritrocitaria en general, ¿verdad? Al suministrarse en forma de sal seca, no ejerce ningún efecto dilutorio sobre la sangre total. Se ha visto que el tripotásico sí puede llegar a diluir un poquito la sangre, no en gran medida, pero sí se ha visto estos efectos, aparte de que suele aumentar el recuento de glóbulos rojos y el volumen corpuscular medio en los analizadores automatizados. Entonces, la recomendación que yo les doy es que utilicen el dipotásico. Solo si de verdad no encontraran o por alguna emergencia no tuvieran el dipotásico, pueden utilizar el tripotásico, pero de ahí para evaluación de morfología celular, para recuentos celulares e incluso para calibración de sus equipos automatizados, utilicen dipotásico. Esa es la recomendación que yo les doy. Bueno, y entrando ya propiamente a lo que es la técnica para hacer el extendido sanguíneo, aquí van varias recomendaciones que pues es lo que nosotros utilizamos y nos ha funcionado muy bien en el laboratorio. Una de las cosas y de los pasos críticos que yo considero y que es quizás tal vez algunos dirán, ay no, pero es que es un paso que de plano, eso sí se hace, pero que yo he visto que aunque sea básico, igual las personas no lo hacen, es homogenizar adecuadamente el tubo. Eh, la manera correcta de homogenizar el tubo es tomar con una mano el tapón y con la otra mano la parte inferior del tubo y moverlo de arriba hacia abajo. Y en el mismo momento en que yo estoy moviendo de arriba hacia abajo, voy a hacer movimientos rotatorios con mis dedos, con las yemas de mis dedos para que el tubo vaya dando vueltas, pero también vaya moviéndose de arriba para abajo. Más o menos tengo que moverlo de 8 a 10 veces o de 8 a 10 segundos. Ese movimiento de agarrar el tubo con una mano y hacer un movimiento de 8 no sirve, no es recomendable. Si yo, por ejemplo, este movimiento que yo les estoy diciendo es solo si en caso yo no tengo un rotador de tubos, porque la recomendación es tener el rotador de tubos ahí frente a mí mientras yo voy a hacer el extendido sanguíneo y que la muestra se esté moviendo todo el tiempo. Anteriormente yo debía preparar mi material. ¿Qué es el material que yo voy a utilizar para un extendido sanguíneo? Pues yo voy a utilizar portaobjetos. Los portaobjetos, por favor, no utilicen portaobjetos nuevos, o sea, de sacaditos de la caja y entonces ya los voy a utilizar, no. Lo recomendable es que los saquen de la caja y pasen por un proceso de limpieza. Déjenlos con un desengrasante y luego al siguiente día en un detergente y luego se lavan una a una las láminas con jabón y agua suficiente y estas láminas se deben de dejar secar en papel periódico y luego de que estén secas vamos a agregar un algodón con suficiente alcohol
las vamos a limpiar bien, bien, bien fuerte para quitarles cualquier rastro de grasa o cualquier rastro de jabón o cualquier rastro de bacterias. Luego de que las limpiamos muy bien con alcohol, les vamos a pasar un trapito para secarlas y quitarles el alcohol. Y estas láminas ya están listas para utilizar. Esto es lo que nos ha funcionado a nosotros en el laboratorio y yo lo recomiendo ampliamente. No recomiendo que se utilicen las láminas nada más sacaditas de la caja porque traen un polvillo que sí puede interferir con la morfología de mis células. La frotadora igualmente tiene que pasar por este proceso igual que el de los portaobjetos, de un proceso de limpieza. Y luego también voy a preparar una pipeta automática con sus tips, una pipeta automática de volumen variable, porque según recomendaciones y según consenso del Comité para Estandarización de Procedimientos de Hematología, ya no se debe utilizar el capilar nada más y dejar caer la gota, y mucho menos, que todavía yo observo en algunos laboratorios, mucho menos el utilizar palos de madera, meterlo y después poner la gota en el portaobjetos. No, ahora ya medimos un volumen que es de 10 microlitros y esos 10 microlitros son los que se van a agregar a cada una de las láminas. Bueno, y otra cosa muy importante antes de hacer ya mi extendido sanguíneo es que yo tenga rotulados mis portaobjetos. Es algo que tal vez a ustedes les parecerá así, "Ah, no, sí, eso es lógico", pero he visto que después les pregunto, miren, ¿y esta lámina de quién es? ¿O de qué paciente es? Y no tiene ni identificación ni nada. Entonces, lo que recomendamos o lo que nosotros hacemos en el laboratorio es, tomamos un marcador indeleble y lo vamos a rotular de la parte donde no vamos a hacer el extendido. Luego hacemos el extendido con la técnica que ahorita les voy a explicar, pero después de que seque, ya he hecho el extendido, que seque esa muestra, lo que yo recomiendo es que raspemos la identificación del paciente en la parte gruesa, en la parte donde no hacemos lectura, sino en donde pusimos la gota y deslizamos. Entonces, en esa parte gruesa podemos raspar con otro portaobjetos en la identificación del paciente. Esto es porque cuando vamos a teñir esas láminas, utilizamos metanol y entonces el metanol comúnmente siempre va a quitar el marcador indeleble con la identificación del paciente, pero si lo raspamos nosotros por delante, esa identificación va a quedar ahí teñida y entonces no vamos a tener problemas pues, de no saber qué paciente corresponde cada lámina. Bueno, entonces, a la hora ya de hacer mi extendido sanguíneo, lo que yo recomiendo es tomar el portaobjetos con una sola mano. No de la forma que está aquí en esta figura, sino que yo recomiendo que tomemos esta parte inferior, digamos, donde no voy a poner la gota de sangre con el pulgar, y con estos 4 dedos tomemos la parte de arriba donde sí puse yo la gota en una sola mano y pues apretemos un poquito para tener firme este portaobjetos. Y la otra mano, pues sí, la mano que me sirva a mí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, normalmente si somos diestros, pues la mano derecha es la que debería llevar la frotadora. eh, Tomarla con estos 2 dedos, así, aquí sí está correcto, ¿verdad? Bueno, entonces en el portaobjetos yo agrego los 10 microlitros de muestra y con la frotadora voy a ponerla frente a la gota y voy a tocar un poco la gota para que esa gota se esparza en todo el borde de la frotadora. Acá tengo que tener cuidado, no debo de mover mi portaobjetos de un lado hacia otro o mover la frotadora para poder agilizar el que la gota se esparza, no, porque lo que yo logro con eso es que las células más grandes, como los monocitos, migren a las orillas. Y entonces, a la hora de hacer un recuento, eso puede ser un error. Entonces, yo tengo que dejar que solita la gota se esparza. Y en el momento en que ya se esparció, entonces sí, voy a deslizar hacia adelante con un movimiento suave y con un movimiento firme, o sea, suave pero firme, y lo voy a hacer de manera despacio, ni tan rápido ni tan lento, pero tampoco volando. Es que yo he visto que, por ejemplo, algunos de un solo. No, no, no. Tenemos que ir despacio hasta llegar al final del portaobjetos. O sea, hasta topar mi pulgar que yo debería tener acá, hasta topar el pulgar, entonces yo puedo levantar la frotadora, no antes. Si yo levanto antes, por ejemplo, que yo vaya por aquí y levanto antes, este frote no va a tener barbas. También si yo voy saltando y saltando y saltando acá, ese frote va a tener gradas, entonces tampoco me sirve. Entonces yo tengo que hacer un movimiento firme, lento, pero seguro, digamos, y hasta el final ya levantar mi flotadora. Em,
Este ángulo de 30 a 45 grados con 10 microlitros de muestra debería ser suficiente para que mi frote llegue a esparcirse en un 75% de mi lámina con un grosor y con un largo perfecto. Pero en algunas ocasiones la muestra de sangre tiene ciertos problemas. Por ejemplo, un paciente que tenga una anemia muy marcada puede tener una gota de sangre que tenga consistencia muy acuosa. Entonces, este 30 a 45 grados de inclinación no va a ser suficiente y probablemente esta muestra va a llegar hasta el final y nunca le voy a ver barbas porque está como muy líquida. Entonces, aquí sí es válido levantar un poquito más la frotadora para tener un frote más corto. Si yo levanto mi frotadora, voy a acortar el frote. Por el contrario, si yo tengo una muestra de un paciente que está hemoconcentrado, o sea, mi gota está un poco más espesa, con una consistencia más espesa, igual a la hora de deslizarlo con este ángulo de 30 a 45 grados, puede ser que me salga un frote muy corto, entonces tampoco me sirve. Entonces también aquí sí es válido bajar un poquito más la frotadora para alargar mi frote. Eso ya lo decidirán ustedes en la práctica y al ver pues la consistencia de su muestra. Pero si es una consistencia de pacientes normales, pues con un ángulo de 30 a 45 debería ser suficiente. Vale, en el momento en que yo haga mi extendido sanguíneo, tampoco es correcto levantar esta lámina para poder ver si lo hice bien. No, tengo que inmediatamente al terminar poner mi lámina así como está, de manera horizontal en la mesa hasta que seque. Porque si yo, digamos, cuando ni siquiera ha secado mi lámina, yo la levanto, mi muestra, perdón, no ha secado mi muestra, yo levanto esa lámina, puedo también ocasionar que las células migren o puedo ocasionar un fenómeno de swarming, que es como un oleaje y tampoco me sirve. Entonces, en el momento en que yo termine de hacer mi frote, mi extendido, perdón, lo tengo que colocar en la mesa y esperar que seque. Hasta que seque yo ya puedo rotularlo, yo ya puedo levantarlo y puedo hacer lo que yo quiera con él, pero hasta en ese momento. Entonces, estas son las recomendaciones que se deben de observar para poder obtener una muestra óptima, un extendido sanguíneo óptimo. Hay veces que, por ejemplo, no me salen los recuentos sanguíneos o a mis alumnos, por ejemplo, no les salen los recuentos sanguíneos y empiezan, no, pero es que yo conté bien y estoy contando en los campos qué es lo que pasa, pero es que de repente no hicieron no hicieron una buena, no tomaron estas precauciones, ¿verdad? Entonces, al hacer estos movimientos, yo puedo manipular hacia dónde migran mis células. Entonces, tengo que tener mucho cuidado a la hora de hacer estos extendidos. Aunque es algo como muy rutinario, a veces no le ponemos la debida atención y aquí es donde podemos cometer los más grandes errores. Y bueno, en esta diapositiva estamos viendo la imagen pues, de un extendido sanguíneo bien hecho, de un extendido sanguíneo tal y como se recomienda ahora. Em, Está más o menos en un 75% de mi portaobjetos. Siempre queda un espacio, un borde que no está lleno de la muestra. Esto es recomendable también, no debe de ocupar toda la lámina. Las barbas están en forma de dedo. Antes nos decían a nosotros que el frote perfecto era el que tenía las barbas en forma de bala. Eso no nos sirve, eso ya está en desuso. La forma correcta es esta, una forma de dedo. Si lo vemos acá, va como en degradé, o sea, la parte más gruesa va degradando hacia una parte más delgada, que es la donde yo tengo que leer, y no tiene ni gradas, ni tiene agujeros, ni nada. Eso es lo que yo debo de observar. Una lámina de esta forma es una lámina que yo puedo garantizar un buen recuento o que yo puedo garantizar una buena morfología. En cuanto a la forma o a la forma del extendido y el largo y el grosor, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver la tinción, eso es tema aparte, pero esto es un frote bien hecho. Y en esta diapositiva vemos los frotes que no están bien hechos. Vamos a ir como analizando uno a uno para ver cuál es el posible error que ocasionó que salieran así los frotes. Entonces, si se dan cuenta acá, está muy corto. No tiene ni, yo diría, es como un 25% de mi lámina. Eso no me sirve definitivamente. Está muy corto y está muy grueso. Entonces, ahí no voy a poder ver nada. Probablemente en este caso levanté mucho mi frotadora o
mi paciente está muy hemoconcentrado. Entonces, así como este tipo de casos es donde es válido bajar un poquito más mi frotadora. Tengo que analizar qué tipo de muestra tengo. Por el contrario, este está muy largo y está muy fino. No tiene barbas, no tiene un fin, si se dan cuenta. Entonces, probablemente acá la muestra estaba muy diluida o tal vez no agregué 10 microlitros, sino que agregué un poquito más de muestra. Entonces, tengo que ver eso porque se me fue hasta el final. Entonces, si fuera la muestra, pues entonces tengo que levantar un poquito más mi frotadora. Ahora, si es el volumen, entonces tengo que revisar esa parte, ¿verdad? Acá, si ustedes se dan cuenta, tiene estrías o gradas. Es como les decía anteriormente. Voy levantando, mientras voy deslizando, voy levantando mi frotadora porque no tengo seguridad todavía y entonces me ocasiona esto que tampoco no es válido. No puedo leer un frote así. Y si se dan cuenta, el borde tampoco es muy bueno. Si se dan cuenta, es un borde como en bala. No está tanto como dedo, sino en bala y entonces tampoco me sirve. Acá probablemente lo toqué con el guante o con la frotadora misma y entonces tampoco no es no es un frote que esté intacto. Esta, esto es un error bien común. Esto puede pasar por dos cosas. Cuando yo tengo muchos agujeritos en la sangre de mi paciente, o sea, de repente que yo hice un buen frote, porque aquí está tal vez bien hecho, pero tengo un montón de espacios que no se llenaron, o que tal vez se llenaron, pero después ya se formaron estos agujeros. Esto puede pasar por dos cosas. Eh, Tengo que revisar si mis láminas están limpias, porque esto pueden ser gotas de grasa. Tal vez no están muy limpias mis láminas, no las desengrasé bien, o tal vez tienen restos de detergente, restos de alcohol. Entonces tengo que verificar, eso es lo primero que yo haría, verificar que mis láminas estén bien limpias. Pero si esto persiste, si yo ya le limpié, verifiqué que mis láminas están limpias, limpié más láminas y volví a hacer el frote y persiste en todos los frotes que yo hago, tengo que verificar los colesteroles o triglicéridos de este paciente, porque un paciente que tiene colesteroles y triglicéridos muy altos normalmente hace este fenómeno, no tan grandes los agujeros, sino que hace un montón de agujeritos, así que no, en donde no hay muestras, pero ya es propiamente del paciente. Entonces yo sí recomiendo mucho que verifiquemos esas dos cosas. Vemos si las láminas son limpias, pues si yo estoy segura que mis láminas están limpias y todo, y persiste este fenómeno en todos los frotes que yo haga al paciente, es probablemente porque ese paciente tiene colesteroles y triglicéridos altos. Si tenemos a mano su química, su bioquímica, y podemos ver si él se hizo colesteroles y triglicéridos, vamos a ir y verlo. Pero si no, pues entonces tenemos que o pedimos nueva muestra si se nos hace imposible o pues tratar de agarrar los mejores campos que tengamos. Y en esta, cuando salen con flecos, que esto es muy común, aquí pueden haber pasado dos cosas. Cuando estos flecos llegan con filamentos hasta el final, puede ser que yo levanté la frotadora y un poco de sangre se pasó frente a la frotadora y entonces eso me ocasionó esto. O tengo que verificar mi frotadora, probablemente está astillada de las orillas. Una frotadora tiene que estar intacta, porque de eso depende de que mi frote me salga muy bien. Entonces, verifico tal vez, o levanté mucho mi frotadora y por ahí se me fue adelante un poco de muestra, o mi frotadora no está tan intacta. Entonces, todos estos frotes que vemos acá no son aceptables. Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene o sea, tiene un error que se cometió. Entonces, ya conforme ustedes van agarrando experiencia y miran un frote, ahí lo que pasó fue esto, lo que pasó fue lo otro, entonces se les va facilitando un poquito más el evaluar los errores que se puedan cometer. Bueno, y entonces ya entrando a lo que son tinciones, las tinciones pues más utilizadas en hematología de rutina son Wright, Himsa, una modificación de Himsa y el panóptico rápido. Todas estas tinciones que les acabo de mencionar ahorita son modificaciones de las tinciones de Romanowski. Acordémonos que Romanowski tenía lo caracteriza es que tiene dos colorantes, ¿verdad? Uno ácido, que en este caso es la eosina, y un colorante básico que es el azul de metileno. Los colorantes básicos nos tiñen las estructuras ácidas de las células, como por ejemplo los núcleos y los gránulos de los basófilos. Y los colorantes ácidos me van a teñir las estructuras básicas de las células, como podría ser la hemoglobina o los gránulos de los eosinófilos. Aquí en esta figura podemos ver qué estructuras son las que nos tiñen. Miren,
eh, anteriormente no había muchas ofertas de tinciones en el mercado, entonces generalmente lo que utiliza yo, por lo menos utilicé mucho tiempo el Wright. Yo no digo que esta tinción sea mala, ¿no? Es una tinción muy buena, es la tinción de elección en hematología, pero es muy impráctica. Con Wright el problema es que hay que estar midiendo tiempos. Por ejemplo, a mí me llevan la solución de Wright y entonces yo tengo que ir probando cuál es el tiempo correcto de dejarle el write a la lámina y cuál es el tiempo correcto en el cual yo tengo que agregar la solución tampón, ¿verdad? Se perdía mucho tiempo en eso, casi nunca, bueno, quedaban a veces perfectamente teñidas, era muy largo el proceso de llegar a una tinción perfecta. Y el problema es que con el tiempo se va oxidando la tinción y entonces hay que ir cambiando los tiempos. En estos momentos, y para su fortuna, ya hay más ofertas en el mercado y hay una tinción de la cual la verdad es que yo recomiendo ampliamente para hematología de rutina, que es la tinción panóptica rápida. De esta tinción vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Yo la verdad, esta es la que estamos utilizando actualmente en el laboratorio y la verdad es que nos da unos resultados muy buenos. Tiñe muy rápido, tiñe muy bien y la verdad es que hemos podido hasta detectar malaria con el panóptico, con esta tinción panóptica. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esta tinción en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva está pues el principio de la tinción panóptica rápida. Pues aquí podemos leer que combina un poco de policromía y calidad de los métodos clásicos de tinción hematológica con una gran rapidez de ejecución. Esto es bien importante porque casi que las láminas se tiñen en ¿qué? 15 segundos. Y se trata de una técnica que se realiza por inmersión en las soluciones de colorantes. O sea, nosotros podemos tener unos botecitos en donde vamos a ir metiendo nuestras láminas según los tiempos que lo vamos a ver en la otra diapositiva. Este básicamente es el principio de la tinción. Les pongo acá Emacolor porque esa es la que estamos utilizando nosotros en el laboratorio. Esta es el nombre de la tinción, pero es panóptica rápida. Y esta es de la casa comercial Merck. No es un comercial, pero yo creo que, si no estoy mal, hay otras dos tal vez que traerán tinción panóptica, muy buena también, pero nosotros estamos utilizando Emacolor, que es la de Merck. Esta proporciona, dice, resultados de tinción que corresponde a la tinción de Pappenheim con núcleos celulares teñidos principalmente de color rojo purpúreo. Acá nos da cómo es que se hace todas las reacciones bioquímicas. Y lo más importante aquí es que a través del uso de las soluciones, tampón pH 7, el kit de tinción Hemacolor permite conseguir una elevada estabilidad en la tinción, así como resultados de tinciones limpios y exentos de precipitaciones. Esto tampoco no es tan cierto. Miren, lo que son muy buenas, son muy rápidas, pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que sí, a nosotros sí a veces nos ha precipitado. Y es el hecho de que como voy jalando o voy arrastrando de un colorante a otro, eso hace que se formen precipitaciones. A nosotros, digamos que lo que hacemos o lo que hemos hecho en el laboratorio es que cambiamos las tinciones cada semana. O sea, no dejamos más de una semana esas tinciones en los botecitos, las vamos reemplazando cada lunes para asegurarnos que esas tinciones son frescas y que no están oxidadas. ¿Cómo llegamos a la conclusión que una semana? Pues prueba error. O sea, nos dimos cuenta de que el viernes sí ya no tenían muy bien los frotes o que ya tenían precipitados o que ya los colores ya no estaban muy bien, entonces el lunes se cambian sí o sí. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ver, ¿verdad? O sea, esto es pues propaganda al final, pero sí les puedo decir, es una tinción muy buena, pero sí tiene o sea, tiene esos pequeños detalles que hay que ir viendo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuánto tiempo lo voy a dejar, ¿verdad? Cuánto tiempo voy a utilizar. Yo les recomiendo no más de una semana, se oxidan, hay arrastre, ¿verdad? Pero acordémonos también que en el Lavocli, pues, atendemos de 400 a 500 pacientes diarios, ¿verdad? Entonces, eso nos hace una media como de más o menos unos, ¿qué? 60, 70 frotes. Entonces,
dependiendo de de qué volumen ustedes manejen, así pueden ustedes ir viendo cómo se desempeña su tinción. Aquí les puse la presentación de Emacolor. Así son los frascos que trae. Son frascos grandes, de 500 mililitros. También trae unas pastillas, es una pastilla por cada litro de agua y esto es para tener la solución con un pH adecuado, un pH de 7.2, que es la solución tampón. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tener unos contenedores en el cual vamos a tener, en uno vamos a tener la solución fijadora, va a ser el metanol, en el otro va a ser la solución 2, que sería el color rojo, que sería la eosina, la solución 3 sería el azul de metileno, y en el último es para hacer el lavado, vamos a tener la solución tampón. Acá está el protocolo de cómo lo tenemos que hacer. Entonces, la lámina ya bien seca, la tenemos que pasar primero por la solución 1, que sería el metanol, y tenemos que sumergirla 5 veces y cada vez que yo la meta tengo que durar un segundo. Entonces serían 5 veces de un segundo cada vez, ¿verdad? Después puedo sacudir un poquito acá en la servilleta y paso a la siguiente solución, que sería el color rojo o la eosina, y acá tengo que sumergirla 3 veces también con duración de un segundo. Después la puedo también pues, darle unos golpecitos acá, secarla un poquito sin tocarla, ¿verdad? Solo para quitarle el exceso y pasarla a la solución número 3, que sería el azul de metileno. Aquí son 6 veces que tengo que sumergir mi lámina con duración de un segundo también. Y por último, también le doy unos golpecitos acá para quitar el exceso y la paso a lavar a la solución tampón. Y acá, si se dan cuenta, son 2 veces, pero de 10 segundos. O sea, tengo que meterla una vez y contar 10 segundos y luego volverla a meter otra vez y luego contar 10 segundos. Después le quito el exceso y ya la puedo dejar parada ahí para que la lámina se seque y está lista para ser contada. ¿Qué me tengo que fijar acá? Digamos que el metanol, pues que no esté ya muy lleno de color, ¿verdad? Que ya está muy contaminado. Y principalmente que se nos precipita mucho es el azul de metileno. Ya cuando yo veo una película encima, como que fuera una película como plateada, eso ya es hora de cambiarlo porque quiere decir que ya me va a generar muchos precipitados. Pero así de fácil es esta tinción. Y si se hace bien y si se manejan bien los tiempos y si los colorantes no están oxidados, de verdad es una muy buena tinción. Entonces yo sí les recomiendo que para trabajar su laboratorio de rutina no se hagan bolas, utilicen una tinción panóptica rápida, les aseguro les va a servir mucho y sí conserva morfología y de todo en las células. O sea, es recomendable esta tinción. Y bueno, después de que yo ya tengo bien teñido mi frote, tengo que asegurarme que estoy contando en donde debo o que estoy observando mi frote en las zonas en donde es adecuado hacerlo. El frote cuenta con 3 zonas o con 3 partes. Está la cabeza, está el cuerpo y está la cola. Las zonas en donde no se debe de contar es en la cabeza y el cuerpo. Estas zonas generalmente son zonas muy gruesas, acá las células están muy juntas, acá no puedo apreciar morfología adecuadamente, entonces estas no son zonas recomendables para contar, por eso les decía que si vamos a identificar mi frote, esta es un área que yo puedo manipular y no me va a afectar a la hora de hacer mis lecturas. Ahora bien, en la cola, o como comúnmente nosotros lo conocemos como las barbas, aquí sí hacemos nosotros nuestras lecturas o nuestros conteos. Las barbas o la cola se divide en 2 zonas. Una zona ideal de observación, que sería esta, en donde hay una buena cantidad, una buena población de células. A mí esta parte me gusta mucho es la que recomiendo yo para hacer los estimados de blancos, porque puedo encontrar una buena población muy homogénea. Acuérdense que los glóbulos blancos son células que pesan mucho y que no es que no vayan a llegar acá, pero se queda más o menos su población por acá. Y esta zona, que también es recomendable, es una zona delgada,
la recomiendo yo mucho para hacer estimados, conteo estimado de plaquetas o para empezar a hacer mi fórmula diferencial. Entonces, estas son las barbas, son las que yo utilizo para hacer observación morfológica o para hacer conteos estimados o de fórmula diferencial. ¿Qué es lo que yo me tengo que fijar en estas barbas? Primero, que sean campos homogéneos. ¿A qué me refiero yo con que sean homogéneos? Que no hayan, por ejemplo, agujeros y donde no haya muestra, o que hayan lugares donde las células estén muy juntas. No. Tengo que observar que mis células estén bien extendidas y que pues no se toquen tanto entre sí, sino que haya un espacio pequeño, pero que haya espacio entre ellas, que las células estén bien extendidas, que tenga una muy buena población homogénea, quiere decir que tenga eritrocitos, leucocitos y plaquetas, o sea, que no esté solo eritrocitos o solo leucocitos, ¿verdad? Entonces tengo que buscar campos homogéneos como este. Así yo aseguro una calidad en mi conteo o en mi morfología. La forma en que se debe de contar el frote se le conoce como una forma de almena. Normalmente nosotros la contamos de esta forma, acá. Empezamos en un extremo y nos vamos adentrando en el frote con movimientos pequeños. Estos movimientos de aquí tienen que ser pequeños porque si yo me muevo muy rápido o me entro mucho, voy a llegar a estos lugares en donde yo ya no puedo contar ni puedo observar nada. Entonces, este es el conteo en almena, que tengo que ir adentrándome en mi frote poco a poco con movimientos pequeños hasta llegar hasta contar mis 100 células en el caso de mi fórmula. También puedo hacerlo de esta manera. Esta es la manera horizontal, pero también podría hacerlo de manera vertical. Eso también está muy recomendado. Es más, hay ya una tendencia por ahí de que esta es la mejor manera de contar. La verdad es que ahorita no hay mucho sobre eso. Nosotros seguimos utilizando esta técnica, que es muy buena, es recomendable y está estandarizada también. Entonces, esta es la manera correcta de contar. Para hacer una fórmula diferencial, acordémonos que tenemos que contar 100 células, ¿verdad? Y ir haciendo la distinción entre cuáles son granulocitos y cuáles son mononucleares. Entre los granulocitos, acordémonos que tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, y los mononucleares tenemos los linfocitos y los monocitos. En la siguiente diapositiva y en las que siguen vamos a entrar en detalle a lo que es morfología leucocitaria básica. Pero tenemos que recordar bien cómo tenemos que contar el frote, cuáles son sus partes, dónde no puedo contar y qué tipo de campos son los que yo tengo que elegir para poder hacer una correcta observación o un correcto conteo. Esta diapositiva se las puse para que recordemos cuáles son las 5 células que vamos a encontrar comúnmente en nuestro extendido sanguíneo, ¿verdad? Acordémonos, como dije en la diapositiva anterior, que tenemos de la familia de los granulocitos, tenemos los neutrófilos segmentados, tenemos los eosinófilos y tenemos los basófilos. Y de los mononucleares tenemos los linfocitos y los monocitos. Yo me he dado cuenta que realmente los granulocitos no les dan mucho problema en la identificación morfológica. Sí me he dado cuenta que les da un poquito más de problema la identificación entre linfos y monos, o sea, pero ahorita en las siguientes diapositivas vamos a ir haciendo la distinción y vamos a ir haciendo, voy a irles dando tips para que ustedes puedan lograr una correcta identificación. Acá tenemos los callados o en banda. Los callados o en banda, en un frote normal de una persona que no le estoy observando yo algo raro, por ejemplo, una neoplasia o una desviación a la izquierda, por ejemplo, no se deberían de contar, porque se toman como que fuera un neutrófilo, tiene todas las capacidades de un neutrófilo, quizás todavía no responde a ciertas citocinas, pero en general va en el conteo de neutrófilos. Únicamente si yo veo muchas células inmaduras, debo de contar las bandas o los callados, ¿verdad? Acordémonos para un repaso rápido, cuando yo tengo elevados los neutrófilos, probablemente estoy frente a una infección de tipo bacteriano o un proceso inflamatorio. Cuando yo tengo elevados linfos y monos, yo puedo decir que puedo estar frente a un proceso infeccioso de tipo viral. Si yo estoy frente a eosinófilos, puedo estar frente a un proceso de hipersensibilidad.
Y los basófilos, que son los que casi nunca, no tienen mucho protagonismo, porque recordémonos, son las células que menos, son menores en número del total de glóbulos blancos. Es más, el valor normal de todas estas células está dado para 100 células, mientras que para los basófilos el valor normal está dado para 200 células. De ahí que yo tenga que contar otras 100 células si encuentro un basófilo. Los basófilos están muy relacionados, incluso más que los eosinófilos, con alergias. Ellos son liberadores de histamina y leucotrienos, acordémonos, y están muy relacionados a procesos bronquiales y procesos pulmonares. Entonces, también los podemos encontrar en unos procesos metabólicos como hipotiroidismo, ya lo vamos a ver más adelante, pero haciendo un repaso rápido. En tamaño, la célula más grande que nosotros vamos a encontrar es el monocito. Después le seguiría el eosinófilo, después sería el neutrófilo, luego el basófilo y luego un linfocito típico. Si ya no es tan típico, entonces ahí sí ya puede variar el tamaño, ¿verdad? Pero esto es básicamente lo que nosotros vamos a contar y vamos a ver el porcentaje, porque dependiendo del porcentaje que haya en mi sangre periférica, yo puedo orientarme a ciertas patologías. Entonces vamos a ir entrando en detalle en cada una de estas células en las diapositivas siguientes. Entonces vamos a iniciar con el granulocito, que es el más conocido de los tres, que es el neutrófilo polimorfo nuclear. Su nombre lo toma porque realmente no toma características exclusivas de ninguno de los colorantes. Al contrario, toma pequeñas características de los dos, por eso es que su citoplasma le podemos ver una coloración rosa a lila. Tiene cantidades importantes de glucógeno, contiene tres tipos de gránulos, eso es bien importante, los gránulos específicos, los azurófilos y los terciarios. Tiene un tamaño de más o menos entre 10 a 12 micrómetros, es una célula muy móvil, su principal función es fagocitar, ¿verdad? Por eso es que tiene que ser bastante móvil. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, les voy a explicar cómo es que se moviliza el neutrófilo y cómo es que ejerce su acción fagocítica. Tiene una vida media corta en sangre periférica, más o menos de unas pocas horas a un día, hasta 12 horas, ¿verdad? Em, es una célula grande, pero no tan grande como un monocito. Tiene un núcleo con múltiples lóbulos, más o menos entre 2 a 5. Por encima de 5 ya podemos hablar de una polisegmentación o hipersegmentación. Los dos términos son adecuados. La cromatina de los neutrófilos es bastante condensada. En las mujeres, uno de los cromosomas X sexuales se compacta y se inactiva en una estructura denominada corpúsculo de Barr. Entonces, a veces a los neutrófilos, por ejemplo, en este caso, se le puede ver un corpúsculo de Barr. Cuando nosotros vemos un neutrófilo con estos corpúsculos de Barr, o también se le conoce como palillo de tambor, podemos estar seguros que estamos frente a una paciente de sexo femenino. Habíamos hablado, ¿verdad? Su citoplasma adquiere características de los dos colorantes y principalmente se elevan en sangre periférica cuando estamos frente a una inflamación o cuando estamos frente a una infección de tipo bacteriano. Entonces es bien importante poder distinguirlos y lo más importante es utilizar bien nuestra tinción porque fácilmente podemos pasarnos, por ejemplo, con el colorante, con la eosina, y podemos darle una tonalidad más rosada al citoplasma y entonces ya podernos confundir con eosinófilos. Siempre tenemos que recordar que los eosinófilos son bilobulados, a veces tienen 3 núcleos, pero generalmente están bilobulados y son un poquito más grandes de tamaño que los neutrófilos. Siguiendo con el neutrófilo, entonces podemos decir que los neutrófilos pueden llegar a superar el 70% de los leucocitos circulantes en el ser humano. Ellos constituyen la primera línea de defensa contra un amplio rango de patógenos. Ya les había contado que son los principales, es la primera línea de defensa contra bacterias, pero también pueden atacar parásitos y algunos hongos. Entre las funciones principales del neutrófilo tenemos la destrucción de patógenos mediante la fagocitosis. Esta estructura que tengo yo acá se las voy a explicar porque es básicamente cómo actúa un neutrófilo en el momento en que se activa toda o se inicia todo el proceso de inflamación e infección.
Entonces, hagamos de cuenta que tenemos una inflamación o una infección en un tejido ajeno a la sangre periférica. Entonces, necesitamos que los neutrófilos lleguen allá y fagociten al microorganismo que está ocasionando esta infección. Entonces, lo primero que sucede en la sangre periférica es que hay una atracción de los neutrófilos hacia el foco inflamatorio. En la sangre se empiezan a secretar algunas moléculas conocidas como quimiosinas que van a atraer a los neutrófilos hacia la parte, hacia los márgenes de los vasos periféricos. A esto se le llama marginalidad. Estos neutrófilos van a ser atraídos por medio de estas quimiosinas y a este movimiento de atracción de los neutrófilos al endotelio se le conoce como quimiotaxis. Una vez el neutrófilo es atraído hacia el endotelio, empieza a tener un movimiento rotatorio eh, y se adhiere muy bien al endotelio por medio de otras moléculas conocidas como selectinas. A este movimiento rotatorio que hace el neutrófilo en todo el endotelio se le conoce como rolling. Al estar girando el neutrófilo en algún momento, para ese movimiento y se adhiere firmemente al endotelio y empieza su migración hacia el tejido dañado o al tejido foco en donde está el microorganismo. Entonces él tiene que atravesar estas células endoteliales y eso lo hace por medio de unas moléculas conocidas como integrinas. A este movimiento en el que el neutrófilo pasa de la circulación sanguínea hacia los tejidos se le conoce como diapedesis o extravasación. En este momento el neutrófilo atraviesa literalmente las células endoteliales y llega hasta el foco de infección y entonces empieza ya lo que conocemos como la fagocitosis. La fagocitosis, acordémonos, lleva tres pasos. Primero, el reconocimiento del neutrófilo al microorganismo. Luego, la inclusión, digamos, del microorganismo al interior del neutrófilo para constituir lo que se conoce como el fagosoma. Ahí el microorganismo es eliminado y la tercera etapa sería la eliminación. En este proceso, el neutrófilo pierde la vida, o sea, el neutrófilo muere, pero aún así, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, aún ya muerto, él puede seguir su actividad antimicrobiana porque la mayoría de los neutrófilos muertos van a formar unas redes conocidas como NETs, y de eso vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Bueno, esto de la generación de las NETs por, por parte de los neutrófilos es algo pues relativamente nuevo que se ha venido estudiando, de cómo es que los neutrófilos, a pesar de que mueren, pueden seguir con su actividad antimicrobiana. Estas NETs también se les conoce como trampas extracelulares de neutrófilos. Son constituidas principalmente de una malla de ADN que encierra histonas y proteínas antimicrobianas. Aquí podemos ver como una malla liberadas por los neutrófilos al espacio extracelular. Estas trampas extracelulares tienen la función de inmovilizar los microbios, atrapándolos entre agentes antimicrobianos, como por ejemplo las mielosperoxidasas, la elastasa, la proteínasa 3, la catepsina G, que se recuerdan están dentro de los gránulos de los neutrófilos. También cabe mencionar acá que la liberación de las NETs ya se ha estudiado, no se encuentra solo restringida a los neutrófilos, sino que también se ha demostrado que otros granulocitos como los eosinófilos y los mastocitos también son capaces de liberar estas trampas extracelulares. Estas NETs son muy interesantes porque atrapan y también matan a una amplia variedad de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos, parásitos. También se ha sugerido que las NETs ayudan a la eliminación de patógenos de gran tamaño, como por ejemplo las hifas de los hongos, las cuales ya resultan demasiado grandes, digamos, para ser fagocitadas por los neutrófilos en vida. Es tan interesante este término y se ha estudiado ya bastante que ya se utiliza el término netosis para describir de una forma particular a la muerte celular y a la liberación de estas NETs por parte de estas células. Entonces, sigamos con granulocitos. Ahora hablemos del eosinófilo.
El eosinófilo es el granulo, de los granulocitos es el de mayor tamaño. Son células redondas, miden más o menos unos 15 micrómetros de diámetro, son más grandes que otras células de la sangre, como los eritrocitos, los linfocitos o los basófilos. Y a microscopía óptica se les observa un núcleo bilobulado con un fino puente nuclear uniendo ambos lóbulos. Por experiencia les puedo decir que esto es un eosinófilo clásico, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos una eosinofilia muy marcada, ya podemos tener, por ejemplo, más de 2 lóbulos, podemos tener 3 o incluso hasta 5 lóbulos. Entonces tenemos que fijarnos mucho también en su citoplasma, no solo en los lóbulos, porque sí pueden tener más de 2 o 3 lóbulos, ¿verdad? El citoplasma contiene una gran cantidad de gránulos muy notorios, denominados gránulos específicos y azurófilos, que con colorantes ácidos como la eosina se tiñen de un color rojo anaranjado. Realmente cuando se ven al microscopio estas células, lo que realmente se observa es que el citoplasma es básicamente puros gránulos. O sea, se ve bien formados sus gránulos y se ve cómo es que se agrupan todos para formar el citoplasma. Entonces, a diferencia del neutrófilo, el neutrófilo sí se ve una célula un poco vacía, de repente sí se le pueden ver un poco de gránulos como arenita, pero en este caso los gránulos son los que conforman básicamente el citoplasma. El tiempo de que los eosinófilos están en el torrente sanguíneo es breve, se estima más o menos unas 10 horas, al cabo de las cuales ya cruzan la pared de los vasos sanguíneos y llegan hasta los tejidos conectivos donde pueden sobrevivir durante 1 o 2 semanas. La principal actividad de los eosinófilos es su participación en infecciones parasitarias, pero básicamente el mintos, ¿verdad? También participan en alergias, participan en inflamación y son también inmunomoduladores, o sea, también pueden modular la inflamación para que también no se salga de control. Vamos a ver la siguiente diapositiva más en detalle las funciones. Entonces, a diferencia de los neutrófilos, los eosinófilos poseen una muy débil actividad fagocítica. Los eosinófilos degranulan su proteína básica mayor y su proteína catiónica del eosinófilo en la superficie de los helmintos y los destruyen con formación de poros en su cutícula, lo que le facilita el acceso a los agentes como superóxidos o peróxidos de hidrógeno al interior del parásito para destruirlo. También liberan sustancias que desactivan los iniciadores farmacológicos de la reacción inflamatoria como histamina y leucotrieno C. Aquí es lo que les hablaba, ¿verdad? Modulan la respuesta inflamatoria también. Ayudan a eliminar complejos antígeno-anticuerpo. Y esto es bien importante porque los eosinófilos también liberan una neurotoxina derivada de eosinófilos muy poderosa que puede dañar severamente las neuronas mielinizadas y órganos sanos de manera irreversible. Esto es bien importante porque aunque son células que nos ayudan con la inmunidad, cuando están fuera de control pueden hacernos un daño irreversible en órganos, principalmente corazón, pulmones. Cuando yo tengo muchos eosinófilos, tengo que hacer la diferenciación entre si se trata de una eosinofilia reactiva o un síndrome hipereosinofílico. La eosinofilia reactiva, pues es un estímulo de los eosinófilos a un agente extraño, por ejemplo, un helminto, ¿verdad? O una alergia. Pero un síndrome hipereosinofílico ya estamos hablando de una situación muy grave que puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito más de este síndrome. Bueno, y entonces el síndrome hipereosinofílico es un trastorno que se conoce como de esas enfermedades raras, ¿verdad? Trastorno raro, pues no es muy común eh, en los pacientes y se define como una eosinofilia en sangre periférica mayor a 1500 células por milímetro cúbico. Un paciente normal tiene menos de 500 células por milímetro cúbico, hablo de eosinófilos, ¿verdad? Y esta elevación de los eosinófilos es persistente, mayor a 6 meses, y no hay ninguna causa aparente de reactividad. Con el paso del tiempo, el exceso de eosinófilos ingresa en diversos tejidos y finalmente los daña, ¿verdad? Los tejidos blancos más frecuentes son la piel, los pulmones, el tubo digestivo, el corazón, la sangre y el sistema nervioso. Si este síndrome hipereosinofílico no se trata, puede poner en riesgo lo que les decía, la vida del paciente. Entonces, se produce mayormente en los hombres. Por lo general, las edades en que se produce es de 20 a 50 años.
Esto es muy interesante. Antes se consideraba que el síndrome hipereosinofílico era idiopático, quiere decir que no habían causas conocidas. Pero en la actualidad se sabe que es causado por diversos trastornos, entre ellos algunos tumores malignos, por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Eh, Se debe de hacer un diagnóstico diferencial, aquí es donde entra el laboratorio, entre eosinofilia reactiva, lo que habíamos visto, ¿verdad? Algún helminto, alguna alergia, algún parásito, y entre también la eosinofilia clonal. Cuando yo hablo de una eosinofilia clonal me refiero a un proceso ya mieloproliferativo. Estamos hablando de una leucemia, por ejemplo, de tipo eosinofílica. Entonces es muy, muy importante. Nosotros en el laboratorio, recuerdo, tuvimos un paciente adulto, era un señor más o menos como unos 58 años. El pobre señor llegó muy, muy mal. Él tenía pues toda la piel afectada. Realmente el señor era una ampolla, nos costó mucho sacarle su muestra de sangre y cuando la pasamos en el equipo automatizado, más o menos él tenía como un recuento total de blancos como unos 140.000, en el cual 80% de esos 140.000, que ya es mucho, eran eosinófilos. Por supuesto, cuando llamamos al señor, ya lo habían ingresado en emergencia y la verdad es que después llegó la esposa a contarnos que no duró ni 2 días, ¿verdad? Entonces el señor ya venía con este síndrome, con estas dolencias desde hace rato, no se lo habían detectado y pues llegó a, esa, a esas instancias, ¿verdad? Entonces es muy importante que si nosotros tenemos un paciente que ya tenga por encima de 1500 eosinófilos en el conteo absoluto por milímetro cúbico y vemos que hay una persistencia, entonces ya no se puede tratar como una simple eosinofilia, sino ya podríamos estar investigando un síndrome hipereosinofílico. Bueno, y entonces vamos a hablar del último de los granulocitos, que es el basófilo. Este realmente es el tipo menos común de los granulocitos. Constituye menos del 1% de la población total de los glóbulos blancos. Es pequeño, mide alrededor de 8 a 10 micras de diámetro. Sí participa activamente en las reacciones alérgicas, incluso más que el eosinófilo. Nosotros casi siempre cuando pensamos en una alergia pensamos en eosinófilos, pues no, el basófilo participa más activamente que un eosinófilo en las alergias porque son liberadores de histamina. Causan vasodilatación y contracción del músculo liso en los bronquios y permeabilidad en los vasos sanguíneos. Liberan también heparina, que es un anticoagulante natural, o sea, ellos también participan en la anticoagulación, ¿verdad? Y algunas enfermedades asociadas a vasofilia son hipotiroidismo, policitemia vera y mielofibrosis. Eh, Como les decía anteriormente, el basófilo, el valor normal para los basófilos está dado para 200 células. Entonces, en mi conteo de fórmula diferencial, lo que tengo que hacer cada vez que yo encuentro un basófilo es terminar mi conteo para mis otras células, que son, sus valores normales son para 100 células, y luego contar otras 100 células únicamente para el basófilo, ¿verdad? Entonces, porque, como les decía, su valor está dado para 200 células. También tengo que, en los equipos automatizados tiende a dar un poquito de problema porque como es una célula bastante densa, ¿verdad? Entonces, y sus gránulos son bastante gruesos, a veces puede confundirse con otras células o con otros artefactos. Entonces, si a mí, en mi equipo automatizado, me sale más del 2% en mi fórmula diferencial, eh, tengo que hacer un frote, un extendido sanguíneo, y tengo que revisar manualmente esa fórmula diferencial. Eso sería, digamos, que el consejo que yo les daría, porque tener una vasofilia no es común, entonces, y asusta mucho a los médicos, porque los vasofilos también están relacionados a veces con procesos malignos o mieloproliferativos, entonces hay que revisar esas fórmulas cuando salen mayor a 2% en los equipos automatizados de manera manual. Entre las células mononucleares están los linfocitos. Los linfocitos suponen entre el 20 y el 45% del total de los leucocitos en los humanos. Em, Generalmente son redondos, son pequeños, mononucleares, ya dijimos, ¿verdad?
Morfológicamente es muy difícil distinguir entre los tipos de linfocitos que hay, generalmente T y B. Se dice por ahí de que los natural killers son los linfocitos que vemos a veces granulados, ¿verdad? Tienen un tamaño de aproximadamente de 7 a 18 micras. Su relación núcleo-citoplasma es alta. Quiere decir que tengo mucho núcleo y poco citoplasma. El núcleo generalmente es redondo, a diferencia, ojo, a diferencia de los monocitos casi nunca tienen su núcleo redondo. Su citoplasma es escaso y su citoplasma tira a color azul. Miren, su citoplasma casi siempre tira a color azul, pálido pero azul. Se encuentra en la sangre, en los tejidos linfáticos, ¿verdad? Y son encargados de la inmunidad específica y adquirida. Estos a veces tienden a confundirse cuando están, por ejemplo, cuando no están tan típicos en su forma típica con los linfocitos, con los monocitos, perdón. Entonces, más adelante les voy a dar unos tips para que podamos distinguir entre linfocitos que no son tan típicos de los monocitos. Y entonces, ¿qué tipos de linfocitos tenemos? Recordemos un poquito. Los tipos de linfocitos son los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer, que son también son un tipo de linfocito T. Entonces, recordemos que los linfocitos B son importantes porque ellos, bueno, la verdad es que todas las células, tanto linfocitos B como linfocitos T, vienen de la médula ósea. ¿Cuál es la diferencia? Los linfocitos B salen de la médula ósea de forma inmadura, igual que los linfocitos T, y van a ir a un ganglio linfático a madurar. Ahí es donde conocen a su antígeno y es donde se activan para producir anticuerpos. Acordémonos que los linfocitos B son muy importantes porque ellos son los únicos que pueden producir anticuerpos, no así los linfocitos T. Ellos producen anticuerpos, bueno, ellos conocen a su antígeno en un ganglio linfático y ahí pueden suceder dos cosas. Uno, que empiece a producir anticuerpos y entonces el linfocito B se convierte en una célula plasmática. O dos, que no produzca anticuerpos ni haga nada, pero quede como una célula de memoria. Entonces, probablemente podamos pensar que una célula de memoria no hizo nada, pero son las más importantes porque cuando yo vuelva a encontrarme con ese antígeno, yo ya voy a estar preparada para defenderme de ese antígeno. Entonces, los linfocitos B participan activamente en la inmunidad humoral. Ahora bien, los linfocitos T también salen de médula ósea, van a ir de forma inmadura y van a ir a madurar al timo. Por eso es que se les asignó la T de timo, ¿verdad? Ahí conocen a su antígeno y entonces los linfocitos T lo que hacen es desarmar a este antígeno, a este virus, por ejemplo, y va a tomar partes específicas de, ¿cómo se llama?, de este virus y lo va a ir a presentar a los linfocitos B para que ellos produzcan anticuerpos. Entonces, los linfocitos T pueden ser de dos tipos. Los T helpers o cooperadores, que su marcador de membrana es el CD4, y estos lo que hacen es activarse ellos mismos y activar a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Y los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, estos linfocitos T citotóxicos realmente son los linfocitos que van directamente a una célula infectada, ya sea por un virus o por una bacteria, y la van a destruir, ocasionándole un agujero, digamos, en su membrana y la destruyen directamente. O sea, si vamos a que quienes son un poquito más activos en la destrucción celular, son los linfocitos CD8, los citotóxicos. Entonces, se encargan de destruir células infectadas por medio de abrir, ¿verdad? Abrirle agujeros a la membrana y la célula se destruye. Y entre los linfocitos T tenemos estos linfocitos que son conocidos como linfocitos natural killer. Ellos también van a ir su función es destruir células tumorales y también infectadas por virus o bacterias, pero lo hacen de una forma menos activa que los linfocitos T citotóxicos. Estos linfocitos natural killer no son tan específicos, digamos, como son los citotóxicos, y van a destruir a la célula por medio de la opsonización. Entonces, van a inducir en la célula un suicidio, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hace.
Entonces, tenemos mucha respuesta inmunológica por parte de este tipo de células. Son muy activas las células, los linfocitos en la participación inmunológica. Y en base a esto es que también ellos van cambiando a veces su forma. Cuando yo tengo, digamos, un linfocito activo, ya no luce tan típico en mi frote o en mi sangre como al principio, digamos, ¿verdad? Si está produciendo anticuerpos o si está presentando un algo antígeno, entonces ellos ya no lucen tan típicos y entonces esto tiende a confundir a la hora de contar. Por eso es que en la siguiente diapositiva vamos a hablar precisamente de los linfocitos que ya no lucen tan típicos, que ya sufrieron estos cambios bioquímicos dentro de ellos, y entonces se les conoce como linfocitos reactivos. Entonces, hablamos de un linfocito reactivo eh, cuando un linfocito presenta cambios en su morfología y estos cambios son producto o son resultado de eventos bioquímicos que ocurren en el linfocito cuando es estimulado por la interacción con su antígeno, o sea, lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Antes se les conocía como linfocitos atípicos. Este término ya no es correcto, son linfocitos reactivos. Los linfocitos reactivos pueden presentar pleomorfismo, o sea, pueden presentar diversas formas y diversos tamaños, pueden agrandar su tamaño. El citoplasma puede volverse abundante, se torna bien basofílico, un azul intenso. Esta basofilia puede ser difusa o limitada a los márgenes y puede llegarse a apreciar en sus núcleos núcleolos prominentes. También sus núcleos pueden cambiar de forma, pueden estar ovales, reniformes, lobulados o con formas de tréboles, incluso hasta pueden estar bilobulados, ¿verdad? La cromatina tiende a ser difusa o parcialmente condensada. Con los linfocitos reactivos tenemos que tener mucho cuidado. Aquí entra en juego mucho el averiguar la clínica del paciente, hablar con el paciente. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy reportando linfocitos reactivos, le estoy diciendo al médico que se trata de cambios benignos en el linfocito, en la morfología del linfocito. ¿A qué me refiero con benignos? A que es propios de estos cambios bioquímicos inmunológicos. O sea, él está reaccionando a algún virus, a alguna bacteria, ¿entienden? Pero cuando yo estoy hablando de linfocitos neoplásicos, es porque estos cambios ya no son tan benignos, sino que ya corresponden a malignidades. Estoy hablando de leucemias linfocíticas agudas, leucemias linfocíticas crónicas o a linfomas, por ejemplo. Entonces tengo que tener mucho cuidado. La clínica del paciente juega un papel muy importante aquí. Y también, por supuesto, que estos linfocitos los podría confundir para un ojo inexperto por monocitos, ¿verdad? Pero acordémonos que el citoplasma de un linfocito reactivo casi siempre tira a azul, siempre azul. Y estos linfocitos reactivos se ponen muy, muy azules, porque si es por una reactividad, hay mucha síntesis de anticuerpos. Entonces, recomendable siempre que yo mire este tipo de células, hablar con el paciente, ver qué otras pruebas trae, ¿verdad? Qué se sospecha, si ha tenido fiebre, si ha tenido, desde cuándo viene la fiebre, es un proceso agudo o es un proceso crónico. Entonces eso nos va a indicar si realmente se refiere a linfocitos reactivos o linfocitos, a cambios reactivos o a cambios neoplásicos. ¿Cómo se cuentan? Los linfocitos reactivos se van a contar dentro de los linfocitos normales. Por ejemplo, si yo tengo 50 linfocitos, conté en mi fórmula diferencial 50 linfocitos, pero de esos 50 linfocitos, 10 eran reactivos, entonces yo lo tengo que reportar así. Lo reporto 50 linfocitos y abajo, no, perdón, reportaría 40 linfocitos y 10% de linfocitos reactivos. Así lo tengo que reportar. Siempre que yo reporte linfocitos reactivos, o sea, yo le estoy diciendo al médico que tiene que sospechar de un proceso infeccioso de tipo viral. ¿En qué pacientes veo yo mucho linfocito reactivo? Los pacientes que tienen dengue. Actualmente he tenido la oportunidad de ver pacientes con coronavirus y también tienen muchos linfocitos reactivos. Acuérdense, el coronavirus puede cursar con dos cosas. Puede cursar con neutrofilia y leucocitosis o puede cursar como una infección viral como tal, una leucopenia y una linfocitosis. En estos pacientes que cursan con leucopenias y linfocitosis, se tiende a ver muchos linfocitos reactivos y se debe de reportar. Se debe reportar el porcentaje
dentro de los linfocitos, pero se les resta, digamos, si yo conté 50 y 10 de ellos son linfocitos reactivos, entonces son 40 linfocitos y 10 de linfocitos reactivos. Así se debe reportar una fórmula diferencial. Bueno, y por último, vamos a ver a los monocitos. Estas células son de las células más grandes que voy a encontrar en sangre periférica. Es una célula, yo le llamo muy exagerada porque es casi imposible dejarlo pasar cuando yo estoy viendo una fórmula diferencial. Se hace notar, es grande, es exagerado, casi nunca tiene una forma redonda, es una forma, es pleomórfico porque tiene toma diferentes formas, pero yo le llamo una forma meboide. Su diámetro es más o menos entre 12 a 15 micrómetros. Constituye más o menos del 3 al 11% de la población de los leucocitos en sangre periférica. Su núcleo es grande, es excéntrico, casi nunca tiene forma redonda, tiene forma más que nada arriñonada, como una hendidura, y su cromatina es laxa o abierta, a diferencia de los linfocitos. El linfocito tiene su núcleo redondo y con su cromatina bien apelmazada. El monocito no, el monocito ni su núcleo es redondo y su cromatina se puede ver a través de ella, ¿ve? Como que estuviera mal pintada, le llamo yo, ¿verdad? O sea, como que no está bien compacta. Su citoplasma, ojo, esto es bien importante porque esto lo que nos puede ayudar a diferenciarlo dentro de un linfocito reactivo, tira a tonos rosados, no como el linfocito reactivo que tira a tonos azules o el linfocito normal también tira a tonos azules. Y una característica importante que a veces presentan los monocitos, digo a veces porque no es el 100%, pero la mayoría de veces vamos a encontrar vacuolas en su citoplasma. Esto es porque ellos son muy sensibles a las grasas. Y entonces, si el paciente presenta niveles altos de grasas en su sangre, o yo ya me tardé un poquito más de 2 horas en hacer el frote, entonces las grasas les afectan y puedo encontrar su citoplasma lleno de vacuolas. Solo permanecen en circulación unos cuantos días. La verdad es que ni siquiera son unos cuantos días, son más o menos 24 horas y mucho. A las 8 horas ya hay algunos migrando a través del endotelio hacia otros tejidos. Acuérdense que el monocito nació para diferenciarse en macrófago. Esa es realmente la función del monocito, es un macrófago, forma parte importante del sistema fagocítico mononuclear. Él tiene una alta actividad fagocítica y una alta actividad fagocítica simple. Ellos únicamente envuelven al microorganismo con su membrana y lo fagocitan. De ahí que tengan estas formas como ameboides y aparte vamos a encontrar diferentes formas en sangre periférica porque es una célula muy móvil. Quizás es de las células que tienen mayor movilidad dentro de la sangre periférica. Entonces es muy importante tener en mente estas características del monocito porque es así como nosotros lo diferenciamos de algún linfocito reactivo o de un linfocito grande, ¿verdad? Otra cosa bien importante a tomar en cuenta es, por favor, siempre tengan un estricto control de calidad en su tinción, porque eso les va a ayudar mucho a que las células tomen su coloración natural y entonces vamos a poder distinguirlas fácilmente. De lo contrario, sí se nos puede complicar un poquito el conteo y la diferenciación morfológica. Bueno, y ya para terminar este video vamos a hablar de la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad provocada por un virus de la familia de los herpes virus, conocido como Epstein-Barr virus. No solamente este virus lo causa, también el citomegalovirus puede ocasionarnos la mononucleosis. Se caracteriza por un dolor de garganta, fiebre, linfadenopatía. Y lo más importante es que en esta enfermedad hay una linfocitosis atípica, esto está mal dicho, ¿verdad? Una linfocitosis reactiva y una monocitosis muy marcada. Además presenta espleno y hepatomegalia. El hombre es la única fuente del Epstein-Barr virus y se contagia por medio del contacto interpersonal con beso, saliva. Por eso es que a esta enfermedad se le conoce como la enfermedad del beso. ¿Por qué la puse acá? Porque esta enfermedad presenta unos datos hematológicos muy característicos. La analítica sanguínea presenta una neutropenia, entre 50 a 80% de los pacientes presenta linfocitosis y monocitosis.
Entonces, cuando tengo yo un paciente con mononucleosis infecciosa, es cuando yo me enfrento al problema de la distinción entre linfocitos reactivos y monocitos, y a veces los monocitos están sobreestimulados, entonces también están bastante pleomórficos. Es por esa razón y que les vuelvo y les repito, la tinción y la clínica del paciente juegan un papel muy importante en la distinción, en el conteo y distinción morfológica de las células. No nos quedemos solo con lo que vemos en los atlas o con lo que vemos en el internet. Si yo tengo muchas dudas de cualquiera de las células, de la morfología de cualquiera de las células, lo mejor es, bueno, repetir el frote, repetir la hematología o pedir nueva muestra, acercarme al paciente, ¿cómo se llama? Hablar con él, sacar, pensar, o sea, hacerle una entrevista y ver qué datos clínicos me sirven para poder llegar a acercarme a poder hacer una buena clasificación morfológica de las células. Acordémonos que muchas de estas células nos hablan, ¿verdad? Su morfología nos habla y nos pueden dirigir hacia cierto diagnóstico. Entonces, básicamente este video era para eso, para que ustedes entiendan cuáles son las cosas más importantes que yo tengo que tomar en cuenta cuando yo voy a evaluar morfología celular, y ustedes se dan cuenta desde hacer mi frote, desde homogenizar mi muestra, desde teñir bien, todos estos factores influyen en que yo pueda hacer una correcta distinción morfológica. Entonces, esto es todo con este video, espero les haya servido y pues la verdad es que lo demás ustedes lo van a adquirir en la práctica, ¿verdad? O sea, el ojo y la experiencia de distinguir tal o cual célula la adquiere más que nada en la práctica.